Bueno, queridos hermanos, seguimos en esta segunda parte de demonología. Ahí estamos viendo a Baphomet, eh, este, este demonio que muchos adoran, ¿no? Muchas sociedades secretas adoran a Baphomet, eso es algo ya sabido, eso es algo que debe saber el pueblo evangélico. Entonces, sobre todo los templarios, ¿no? Han empezado a adorar a Baphomet. Como vemos, es un ser andrógino, que supuestamente él es el portador de la luz, y que el ocultista Albert Pike va a señalar que detrás de el portador de la luz hay una doctrina secreta que será manifiesta después de la Tercera Guerra Mundial, dice Albert Pike. Eso esa situación habla cuando le manda una carta a Giuseppe Mazzini en 1871. Si tú quisieras saber más de Albert Pike, aquí está en el canal de YouTube para abordar este tema, ¿no? Pero continuamos con demonología. Como vemos, aquí está Baphomet, un ser andrógino, como les digo. Eh, y esto es muy importante señalar, eh, que los demonios, ya habíamos manifestado que es un demonio, ya habíamos de alguna otra forma especificado que es un demonio, ¿no? Podríamos decir que en la anterior sesión habíamos señalado eh, que un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil, ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. Ya habíamos hablado también del diablo, Belcebú, de Lilith, que simboliza la sabiduría para el ocultismo, de Seirim también, ¿no? Y esto es muy importante señalarlo. La forma de trabajar del demonio y la forma de provocar el pecado en sí se puede decir que la forma de trabajo que ellos tienen es engendrar pecado para traer más pecado. Este pecado se reproduce, aumenta en cantidad, cambia cualitativamente hacia peores faltas. Eso es lo que trata de hacer el demonio. Engendrar pecado para traer más pecado y que se traducirá en aumentar una cantidad que cambiará cualitativamente hacia peores faltas. Si el primer pecado tiene detrás de sí un proceso previo, también el pecado que se deja vivir comienza en un nuevo proceso que lleva a la muerte del alma y a la muerte del alma llevada a la muerte eterna o el infierno. Esto es muy importante porque lo que Satanás hace es llevar a, a que haga más pecado. Aquí en los cuadros vamos a ver diferentes versículos bíblicos de, eh, de lo que es el demonio. Y aquí estamos viendo en Deuteronomio 32:17, lo vamos a ver. En otro cuadro vamos a ver Deuteronomio 12:31. Que, por ejemplo, en Deuteronomio 32:17, ahí, por ejemplo, la palabra del Señor en Deuteronomio 32:17 nos va a empezar a hablar de diferentes prácticas paganas. Y en Deuteronomio 32:17 dice, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Aquí, por ejemplo, en Deuteronomio 32:17, se ve que Israel empieza a practicar, valga la redundancia, prácticas paganas traídas de Egipto. Y Egipto ha heredado de Mesopotamia, dice la palabra del Señor,
que estaría entre el río Tigris y Éufrates, donde sería la matriz de todo lo que es el ocultismo, la adoración a los demonios. Interesante que aquí dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses, y lo relaciona el sacrificio, los ritos de demonios, lo relaciona a dioses falsos, a dioses que Israel no había conocido y que más bien habían traído estas prácticas de Egipto, y Egipto ha heredado de Mesopotamia. Y esto no es algo que sea ahistórico o no está en la historia. Esto se llama en el campo histórico lo que es el monogenismo, ¿no? Y esto es muy importante también estudiar esta parte de la historia que nos señala que todos, si quiere llamárselo así, la cultura y las religiones se habían dado en Mesopotamia. Y además aquí se usa la palabra en el griego sabach. Se escribe sabach, se pronuncia saubak. Saubak. Se refiere a sacrificios de animales. Que habían sacrificado animales en vez de sacrificar u obedecer a Dios. Porque sabemos que el sacrificio en el camino del Señor, el mejor sacrificio es la obediencia. Lo mejor que se puede sacrificar al Señor es la obediencia. Sin embargo, Israel se había desviado y no había querido obedecer a Dios y más bien había sacrificado animales, porque en el hebreo arameo, en el hebreo, la palabra sabat, sobre todo, y como les dije, se pronuncia saubak, se refiere a sacrificio de animales, ¿no? Entonces tengo que decir, queridos hermanos, que las prácticas paganas, que valga la redundancia otra vez, que practicaba Israel en ese entonces, era una doctrina apóstata, era una enseñanza apóstata. ¿Por qué digo enseñanza? Porque era un sistema de religión falso para la adoración de dioses falsos. Entonces es un sistema de religión falso con la adoración de dioses falsos. Más adelante vamos a ver en Deuteronomio 12:31 que no obstante, no contentos muchos israelitas apóstatas, no contentos con sacrificar animales, han sacrificado a niños. Entonces, y eso es algo muy, pero muy repugnante para el Señor, ¿no? Porque esos ritos, así clarito les voy a decir lo que ahora se habla de magia negra, ¿no? En el campo de la magia negra se hacen esos sacrificios de bebés y sobre todo, sobre todo se hace en este tiempo, se hace a la adoración al dios Renfán, a la estrella de Renfán o al dios Moloch, que se simboliza con el búho, generalmente con un búho. De ahí sale la sociedad secreta de los Bohemian Group, ¿no? Entonces, esto es algo muy claro que hasta el día de hoy se ha practicado y en ese tiempo también Israel ha practicado. Yo quisiera que un poquito estudien la historia de Renfán, se van a llevar muchas, pero muchas sorpresas, y estudian también la parte de lo que simboliza en el ocultismo el búho y la filosofía también, porque en el ocultismo se sabe que los demonios demasiado, pero demasiado les gusta la filosofía, pero no, me estoy refiriendo sobre todo a la filosofía griega, porque la filosofía griega tiene una tendencia, es mentira que es una filosofía atea, no, la filosofía griega siempre ha sido y ha sido ligada a la religión. Platón era un filósofo muy religioso, donde practicaba la forma de adivinación de la pitonisa, donde una víbora pitón se la tragaba a un bebé y mientras el pitón se empezaba a mover, ahí es donde empezaba a adivinar
el futuro, ¿no? Y esas prácticas pues la han heredado del ocultismo. Pero interesante que filósofos así y tengan esas prácticas, ¿no? Entonces eso es muy importante porque la misma doctrina, conócete a ti mismo, tiene mucha relación con lo que dice Sócrates, por supuesto, pero Aleister Crowley también tiene una relación filosófica ocultista con haz tu voluntad. En eso se resume el ocultismo, dice Aleister Crowley, en la telema haz tu voluntad. Entonces hay una relación y en el campo se llama la introspección o la exploración de uno mismo. Pero en Deuteronomio 12:31, no obstante, dice, no harás así a Yahvé tu Dios, porque toda cosa abominable que Yahvé aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. ¿No? Entonces, eso es muy importante, queridos hermanos, que había estas prácticas ya, ¿no? Y en el hebreo se usa la palabra toeva, donde significa moralmente repugnante, ¿no? Esta práctica para Dios es moralmente repugnante. Los sacrificios, ritos y, bueno, sacrificios a bebés, ¿no? Entonces, esto es muy repugnante porque son eh, prácticas ocultistas de magia negra. Entonces, queridos hermanos, es importante analizar eso. Otra cosa que quiero hablar de repente para ya empezar a ver cómo se manejan los demonios, porque los demonios están muy ligados a lo que son los dioses falsos. Es por eso que una vez más estamos en contra del ecumenismo, en contra de la conversación interreligiosa, promoviendo solamente una religión, porque eso es lo que justamente ha pasado con Israel. Han tratado de combinar la adoración de Dios y a los demonios. Y por supuesto que eso es toeva en el hebreo, lo que se dice, repugnantemente, moralmente repugnante para Dios. Entonces, estas prácticas que se han ido viendo, primeramente ahí es donde tenemos que resaltar y señalar que magia, se puede decir que, esto según los ocultistas, ellos dicen que magia es una palabra persa que significa diferentes métodos o ritos de cambiar la realidad. O más bien se puede decir, se puede señalar como una forma de introducción para los ocultistas al introducir lo que es magia, que es el universo mágico constituye una manera de posicionarse la realidad, ¿no? Así dicen ellos, de posicionarse la realidad y tal vez modificarla. Está hablando de una forma de control, una forma de control mental, una forma de control de la realidad, una forma de manifestación de poder, ¿no? Que en este tiempo lamentablemente se está practicando mucho ocultismo, sí. Además, señala que es una compleja cosmovisión, el ocultismo, así como dice, por eso la magia para los ocultistas es una compleja cosmovisión que se refiere en el interior o se demuestra una existencia, es la exploración de la existencia de uno mismo, ¿no? Porque el ocultismo te va a señalar que cada uno es Dios y cada uno hace sus reglas. Pero a mí me llama la atención que muchos ocultistas señalen que la magia es una compleja cosmovisión o diferentes puntos o paradigmas. Es por eso que una vez más les digo que no puede haber la palabra cosmovisión bíblica, aparte que es un constructo filosófico de Wilhelm Dilthey, y además que muchos ocultistas señalan que la palabra magia es una cosmovisión. Hablar de cosmovisión bíblica, aparte que no está esa palabra en la palabra del Señor, es rebajar la palabra del Señor al ocultismo. Bueno, y es por eso que yo no estoy de acuerdo con señalar
que la Biblia es un paradigma o una cosmovisión más. Eh, Podemos decir que la magia es una herramienta de dominación. Entonces, ¿para qué estoy dando estos conceptos, queridos hermanos? Para entender la forma o el modus operandi de los demonios. Ya que lo que busca el mago en este sentido es modificar la realidad externa por medio de una simbología rito con un objetivo, la dominación. Bueno, queridos hermanos, creo que es claro, lo que trata de hacer el ocultismo es dominar, pero la palabra del Señor te da libertad. Vamos a estar viendo una tercera parte. Dios me los bendiga.